Hola hermanos, saludos. Como siempre, haciéndoles las invitaciones para que pues, se pongan, si es que les gustan las clases, y que compartan esas clases con sus seres amados, aquellos que crean que les puede interesar este tipo de clases, y pues espero que sea de edificación para todos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Habíamos platicado que en la fiesta de la Pascua había ciertas acciones que se hacían, ¿no? Y entre ellas, habíamos estudiado la Pascua hace como 3 años, más o menos, en una de las clases que tuvimos. Y entonces veíamos que en la fiesta de la Pascua ponían eh, diferentes alimentos, ¿no? Y algunos, o la mayoría de esos alimentos tenían un simbolismo, que eran como 6 o 7 alimentos que ponían. Y que también lo otro que hacían era que ponían, se ponían a cantar cantos de algunos salmos que hablaban de la salida de Egipto y otras cosas. En aquel entonces mencionamos cuáles eran los salmos que se cantaban, cómo tocaban o las tablas que ponían en los dinteles de las puertas y cosas así para santificarse y demás, ¿no? Entonces, los alimentos que ellos utilizan principalmente es el matzá. El matzá es un pan de acimo o un pan sin levadura. Algo que estaba muy prohibido en esas fiestas es comer pan con levadura, ¿no? Este es un pan crujiente que está hecho de harina y agua y que es el fundamento, se puede decir, de esta fiesta. Luego comen algunas hierbas amargas como el maror, y que es una lechuga tipo lechuga romana con rábano picante, y esto simboliza la amargura de la esclavitud que estuvieron sufriendo. Luego estaba el jazoret, que es una mezcla de manzana, nueces, vino, dátiles, y que esto representaba el mortero que utilizaban los esclavos para hacer las diferentes cosas que les ponen a hacer, ¿no? El mortero. Luego estaba el huevo duro, que se le llama Beitzah, y que representa la vida y el sacrificio del festival. Luego estaba las carpas, que era un vegetal verde, como el apio o el perejil, y esto lo sumergían en agua salada. Tenía yo entendido que lo que eso significaba precisamente era cuando salieron el pase del mar muerto y demás. Y por último, pues estaba el ceroa, que ese es un hueso de cordero asado o una ala de pollo, y esto significaba o simbolizaba precisamente el sacrificio de la Pascua, ¿no? Entonces, pues esos son los detalles, eso es lo que más o menos veíamos, que se representaba en estos salmos. ¿Por qué digo en esta fiesta de la Pascua? ¿Y por qué lo que cantaban los salmos y demás? ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante vemos que el Señor Jesucristo en la cena, cuando les está indicando los elementos de la cena, el Señor Jesucristo también estaba cantando. Después de cantar, pues tienen lo de la cena o es la cena y luego cantan, no me acuerdo muy bien cuál es primero y cuál es después, pero ahorita lo vamos a ver. En esta clase del 26 habíamos visto ya el complot que estaban armando para detener y apresar al Señor Jesucristo. Ya habíamos visto por qué en Mateo 26. Después vimos que cómo Jesús es ungido cuando viene María y María Magdalena y lo unge. Algunos dicen que son los pies, otros dicen que también fue la cabeza. El caso es que lo unge. Y después veíamos que como Judas, dentro de este complot, ofrece entregarles al Señor Jesucristo. Posteriormente vamos a ver varias cosas, pero ahorita lo que sigue
y fue lo que nos quedamos en la clase pasada, es en la instrucción de la Cena del Señor. Y la instrucción de la Cena del Señor casualmente es lo mismo que me tocó dar en la clase del miércoles pasado, en la oración. Entonces, está súper completo, está súper interesante. Yo creo que en la pura cena nos vamos a llevar casi toda la clase, pero hay muchos aspectos que ver. Yo creo que me gustó y yo creo que les va a gustar. Tal vez ni nos dé tiempo, ¿no?, de terminar con la clase. Y después de eso, entonces vemos que pues estaba la preparación, como yo les decía, ¿no?, que hubo del Señor Jesucristo, que esto está en Mateos, en Marcos y en Lucas. No tiene caso que volvamos a ver las citas porque las dimos. Después viene viene lo de la cena, que solo vamos a ver en Mateo 26, del 1 al 5, del 17 al 29, perdón. Luego en Marcos 14, del 17 al 18, Lucas 22, 14 al 18, y casualmente en Juan no viene la cena, ¿no?, la Santa Cena. Y luego venía la lavada de los pies, como decíamos, que le hace, pero ya el Señor Jesucristo a los discípulos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, después de que les enseña lo de la Santa Cena, hace lo del lavado de los pies y les enseña esta representación a los discípulos, ¿no? Les decía yo que después de que pase lo de la instrucción de la Santa Cena, pues vamos a ver cómo el Señor les habla sobre el servicio y demás, a lavarle los pies a los discípulos. Esa misma parte del servicio es lo que estuvimos viendo en los versículos anteriores o en los capítulos anteriores. Y después vamos a ver cómo el Señor Jesús anuncia otra vez la traición de Judas, ya cuando está en lo de la mecena y todo esto, ¿no? Pero entonces, ahorita lo más importante es que nos vamos a enfocar. Después de eso viene también que está anunciado cómo los apóstoles van a salir dispersos, van a salir corriendo cuando van a capturar al Señor Jesucristo. Vemos la traición de Pedro y vamos a ver muchas cosas. De verdad que hay mucho, mucho material por ver, como yo les decía, en Mateo 26 y posteriores, ¿no? Y los versículos aledaños o los capítulos aledaños de Marcos, Lucas y Juan. Entonces, vamos a empezar por Mateo 26, en el capítulo 26 de Mateo, a partir del 17 al 29. Entonces, te molesto, por favor, Javis. Ya habíamos platicado de parte de esto. Ya habíamos dicho que en el versículo 18 les dice, vayan a la ciudad y sigan a cierto hombre que carga un cántaro con agua, y cuando lleguen a la casa de donde él va, le dicen al padre de familia, dicen unos, van y le dicen, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Pero en otras les dice, indícanos o dónde es el lugar donde vamos a comer la Pascua, y entonces él los lleva y les enseña y ya se hace esto. Entonces, cuando ellos ya están, cuando llega la noche y ya ellos ya están sentados a la mesa, les dice que uno de ellos los va a entregar. Entonces todos, por supuesto, pues empiezan a preguntarle quién es. Aquí ellos le preguntaban si seré yo, maestro, porque así como no sabían que cada quien iba a salir corriendo cuando fueran a capturar al Señor Jesucristo, no sabían que Pedro lo iba a negar 3 veces. Había muchas cosas que ellos ignoraban. Entonces, es comprensible que ellos, dentro de su temor, dijeran, híjole, ¿a poco yo te voy a entregar? ¿Sí me estoy explicando, no? O sea, como pasaban muchas cosas que solo Jesús sabía quién y cuándo, respecto a lo que iba a pasar, pues ellos sí temían, porque por un lado se sentían seguros, pero por otro lado sabían que si algo pasaba, que había predicho el Señor Jesucristo, pues seguramente iba a suceder. Y entonces,
les responde, ¿no? El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Entonces imagínense que están cenando y les dice, y todos preguntándose, y Judas así con la mano en el plato, ¿no? Remojando. Y dice que está Ok. mojando el plato, y en eso voltea Judas y dice, soy yo. ¿No? O sea, en ese momento que estaba remojando Judas en el plato, ¿no? Entonces, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va o le está sucediendo las cosas conforme está predestinado. Dice, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. Yo les decía que Judas, después de todo lo que vio de los hechos, milagros y demás, él tomó bajo su libre albedrío la decisión de traicionar al Señor Jesucristo, de entregarlo. Entonces dice el Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo del Hombre, pues va según lo que está profetizado de él. O sea, se está cumpliendo una profecía que se tenía que cumplir como tal. Dice, pero pobre de aquel que por su libre albedrío escogió entregar al Hijo del Hombre y traicionarlo. ¿Ok? Y después dice, este, dice entregarlo. Bueno, le sería al tal cuate, pues no haber ni siquiera nacido. ¿Por qué? Porque pues nada más nació para ocuparse. Ok, cuando Judas le pregunta, ¿soy yo, maestro? ¿Qué le dice él? Le dice, pues, tú lo has dicho. O sea, sí, sí eres tú quien está, quien está traicionando, ¿no? Ahorita vamos a ver este mismo contexto, cómo está, porque hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, lo primero que dice el Señor Jesucristo es, tomad, comed, este es mi cuerpo, ¿no? Dice en el 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Vamos a 1 Corintios 15 rápidamente. Los voy a traer leyendo, le voy a empezar a dar velocidad a esto, porque les digo que está muy completo y hay muchas cosas que quiero, ¿no? Entonces, esta parte la voy a leer yo para darle un poquito de velocidad. Dice, ¿por qué lo decía Pablo? Fíjense, estaba profetizado que Cristo iba a morir crucificado, ya desde antes. Estaba en Isaías, y estaba en los Salmos, y estaba en Oseas, que iba a resucitar al tercer día, conforme pasó. Por eso dice conforme a las escrituras, porque lo que estaba profetizado y estaba escrito que lo que iba a suceder. Y después dice que si en Cristo no existe la resurrección, entonces es vana nuestra fe, que es vano, están predicando en falso. Y después dice, pero por cuanto Cristo resucitó de los muertos, dice, porque si no resucitó, dice el 17, es vana, nuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice que son los más dignos de conmiseración antes? ¿No? En el 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y después dice, dice en el 19, si en esta vida solamente predicamos, esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Ya se los he explicado en otras clases, pero esto es muy importante porque estamos hablando del contexto del cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos y no hubiese cumplido las profecías y hubiese sido falsa la predicación de la resurrección, si no hubiese estado como dice que estuvo dice
las escrituras apareció, y que Cristo dice en el 5, en el 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Si no se les hubiera aparecido, si no hubiese existido este testimonio, si no fuera real, entonces, ¿qué estaban predicando? Si Pablo no hubiese sido llamado directamente por el Señor Jesucristo y le hubiera constado después por el testimonio de los apóstoles y demás, y haber dejado la persecución que traía por este mismo testimonio, pues entonces, si todo eso fuese falso, ¿para qué lo que yo alguna vez les platicaba? ¿Para qué dejar sus vidas? ¿Para qué dejar sus familias? ¿Para qué dejar su lugar de nacimiento, sus negocios? ¿Para qué la posición tan privilegiada que tenía Pablo delante del concilio y otros, y al fin de cuentas heredero romano y otras cosas, para ser perseguido, para ser llevado al circo romano, para morir con diferentes tipos de sacrificios con los que murieron y estar huyendo toda la vida o lo que les restaba de vida por llevar el Evangelio? Yo se los dije alguna vez, suena lógico, ¿verdad que no? Entonces, a eso es lo que habla Pablo. El sacrificio de Cristo en la cruz, ese pan, es lo que está aquí reflejándose, de lo que está hablando Pablo. Y eso es lo importante, por eso les decía que tal vez nos lleve un poquito más, porque vamos a profundizar en qué es el pan y qué es la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Cómo tantas cosas que el Señor tenía, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a 1 de Timoteo 3:16. O sea, este ya se los he presumido muchas veces. Fíjense, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el mensaje de salvación, el amor de Dios hacia nosotros, el perdón de nuestros pecados. Todo esto entra dentro de la piedad, el mensaje de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. Yo les preguntaba, ¿quién es el único Dios que según las profecías y demás iba a ser manifestado en carne? El Señor Jesucristo. Es un Dios encarnado. Es un Dios que se convirtió en carne. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. El sacrificio de la crucifixión y demás, de la salvación de nuestros pecados y demás, que es parte de esta misma piedad, ha sido predicado a los gentiles, creído en el mundo, y el Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Lo mismo que estaba predicado de alguna manera en las profecías y que estaba dicho en diferentes profecías también, y que estaba dicho en 1 Corintios 15 que estábamos viendo, otra vez lo vuelven a recibir y vuelven a recibir este mensaje de que Dios efectivamente fue encarnado, de que fue predicado, de que fue recibido, de cómo fue ungido por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Ven qué padre? Entonces, dentro de esto es la carne, que es el pan, que el pan que comemos es la carne, es el cuerpo de Cristo. Está dentro de este concepto de que Dios fue hecho carne para sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Sí lo estoy siendo claro? ¿Me estoy explicando? Sí. Están viendo qué padre, en un mensaje muy conciso del Señor Jesucristo, nos da toda la base de la instrucción de lo que se venía predicando y la esencia de lo que es el Evangelio. Entonces, en Isaías 53, bueno, a Filipenses, vamos a Filipenses. En Filipenses 2 les decía cuando les estaba dando la instrucción de la Santa Cena que tenías que anunciar el Evangelio hasta que Él venga. ¿Cuál era el parte del Evangelio? Lo que se decía en Corintios, ¿no? Y en Corintios también dice que tienes que anunciar y dar testimonio de lo mismo que habían recibido, que era lo mismo que te estaban dando como enseñanza. Y entonces aquí vuelve a decir lo mismo al final, ¿no? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, estar llevando el Evangelio. Y dice desde un principio, dice,
Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, había estado hablando el Señor Jesucristo del servicio, del amor, de la misericordia para todos los demás, pero ¿qué creen? También para nosotros por parte de Dios. Y entonces dice, completen mi gozo, este sentir que yo tengo de beneplácito, de fiesta, sintiendo ustedes lo mismo, ¿no? Teniendo este mismo amor, todos unánimes, de servicio, de apoyo, de todo, ¿no? Sintiendo ese mismo amor, sintiendo una misma cosa. Y después dice en el 3, no hagan nada por contienda, por vanigloria, está en humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Dice, no mirando cada quien por lo suyo, sino mirando por lo de los demás. Está hablando del servicio, que era lo que, porque todo, de lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a seguir hablando, porque todo está sobre la misma enseñanza. Y entonces dice el Señor, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de que fuera igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? O sea, estaba junto a Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios, y era como Dios estaba dentro del plan de ellos, venir a que Cristo se hiciera carne para venir a morir por nosotros. Acabamos de ver en 1 Timoteo 3:16 y ahorita vemos en esta parte cómo lo vuelve a ratificar como Dios y dice, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino al contrario, sino que se despojó a sí mismo en esa figura de deidad, tomando una forma de siervo, hecho semejante a un hombre, hecho semejante a los hombres. Y después dice, y estando en esa condición de hombre, se humilla siendo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ese cuerpo que por nosotros es partido, es el cuerpo del Señor Jesucristo, siendo Dios convertido en hombre para ser sacrificado y no tomarle parecer, como dice la Biblia en Isaías 53, pero eso ahorita lo vamos a ver. Y no habla parecer como de pedirle su opinión, sino agrado en él, no vimos agrado en él. Bueno, los judíos. Entonces, se hace sujeto en esa carne, se vuelve obediente y obediente hasta una muerte que poco antes, y lo vamos a ver después, como él, poco antes de la crucifixión, pide, estando en el Getsemaní, pide que si es posible pase de él esa copa. ¿Qué quiere decir? Que él decía, sabía lo que tenía que hacer, pero no era algo como que le motivara mucho, como decir, yo voy, ¿no? Voy por todas. Sabía los sacrificios, sabía el martirio que iba a tener y demás, y por eso le pide opinión a Dios, diciendo, ¿será posible que yo pase? Sin embargo, yo me imagino que el Señor en voz audible le dice al Señor Jesucristo que tiene que hacer lo que estaba profetizado, y el Señor Jesucristo se sujeta y se vuelve obediente hasta la muerte. Y lo recalca, y muerte de cruz, porque la muerte de cruz era de las peores torturas que había para morir. Estaba diseñada para que al morir de veras la padecieras, o sea, tuvieras varios padecimientos, ¿no? Entonces, y dice, sigo leyéndoles, ¿no? En el 8 hasta muerte de cruz, y después dice en el 9, por lo cual Dios también lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo hombre se doble su rodilla en el nombre de Jesús, ¿no? Tanto los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no nada más para salvación del hombre,
no para la gloria del Señor Jesucristo, sino para la gloria de Dios, porque siendo enemigos de Dios nos constituye amigos, siendo ajenos nos constituye hijos, coherederos con el Señor Jesucristo a través del sacrificio. Yo sé que eso ustedes lo saben, pero es muy padre ver cuando estamos viendo el cuerpo lo que significa cada vez que participamos de la cena del Señor, ver qué significa el cuerpo, cuáles son los alcances de la obediencia de ese Dios hecho carne y etcétera, haber sacrificado su cuerpo, ¿no? Por alguien que no se lo merecía. Está padre, ¿no? Como les digo siempre, si no, pues a mí sí me gusta. Como les digo, está padre, a mí me volteo y no digo nada. Digo, si no, pues a mí sí me gusta. ¿Qué les parece? A mí también. Sí, sí, Nelly, dime. Te digo que a mí también me gusta, maestro. Ah, ok, sí. Está muy Bueno, interesante la clase. qué padre, gracias, May. Entonces, vamos a Isaías 53 para que vean también. Fíjense, Isaías tiene la profecía 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. 700 y cacho. Ya para cuando se cumple la profecía de la muerte, ¿no? ¿Dónde estoy? Siempre estoy. Isaías 53, si no me falla la memoria. Sí. Dice, estaba Isaías diciendo, ¿no? ¿Quién ha creído a este anuncio, a esta profecía, a esto que estamos diciendo, ¿no? Lo está diciendo de momento y se puede asociar al inicio de la profecía, ¿no? Como que impulsando la profecía, como diciendo que tal vez a futuro tampoco se pueda creer. Isaías 53 es, a diferencia de los otros versículos, algo que sí existe dentro de la Biblia de los judíos. Entonces, cuando a los judíos los cuestionas con respecto a esto y lo que pasó con la vida del Señor Jesucristo y das todos los ejemplos, pues sí no tienen para dónde hacerse. Entonces, es algo que casi no estudian los judíos. Entonces, hasta donde yo sé, por lo que he escuchado, ¿no? Entonces, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿No? El brazo de Jehová. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le vemos más inatractivo para que le deseemos. Estaba generalizando cómo iba a suceder esto de su mensaje del Señor Jesucristo cuando estuviera también con el pueblo judío, de cómo iba a ser esto, de que no iban a entender, no le iban a encontrar con atractivo. Ciertamente algunos judíos y otros gentiles llegaron a creer en él. Hemos visto a través de las clases que se decía que él era el Mesías en diferentes ocasiones y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es muy importante porque dice desde entrada que pues lo crucificaron porque no le habían visto como algo agradable o como ese Mesías del cual estaban esperando. Después dice que lo desprecian, es desechado dentro de los hombres, ¿no? Y es considerado varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Y entonces todos esconden su rostro de él, y que al ser menospreciado no le estimaron, ¿no? Y después dice que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? O sea, pensaron que si él estaba sufriendo, iba a ser porque Dios así lo quería, porque no estaba con Dios o no era el Mesías, ¿no? Dice, mas él pues fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista venía anunciando al Señor Jesucristo, diciendo que se apartaran de sus pecados y que no pecasen más. Y después el Señor Jesucristo estaba anunciando esto mismo. Él sabía que no podía predicar, lo hemos predicado algunas veces, porque todavía no se culminaba la crucifixión, pero una vez que lleva su ejemplo como el Mesías hasta la crucifixión y después resucita, como lo leímos, se comprueba todo esto, del por qué estaba hecho de Dios, convertido a hombre, y los padecimientos que como hombre tenía que pasar para que pudiese limpiar nuestros pecados. Entonces volvemos a lo mismo. Su cuerpo es el pan que por nosotros es partido. Tenemos que hacer eso en memoria del Señor Jesucristo cada vez que lo tengamos que hacer, ¿no? Cada vez que anunciemos el Evangelio. Todos somos curados, dice que pasó por nuestros dolores, fue azotado por nosotros, por él somos curados. Estoy en el 6. Todos nos descarriamos, cada quien se apartó a su pecado, y Jehová carga en él todos nuestros pecados. Y sigo entonces, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Dice, lo encarcelan, lo meten a juicio, dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues somos hijos de Dios, somos hijos de este pacto que está por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando vemos la cena más adelante, habla de que esta es la sangre del nuevo pacto, que este es su cuerpo, ¿no? Que por nosotros es partido. Entonces, este nuevo pacto es el que nos hace coherederos con el Señor Jesucristo e hijos de Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces dice, a la mitad del 8 dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, el Señor, Dios está narrando cuál es la función del Señor Jesucristo. Yo creo que más claro que como aparece aquí, pues en ningún lado. ¿O alguien piensa diferente? Sigo, ¿verdad? Posible, ¿verdad? Que tantos años antes ya estuviera escrito eso. Ya estaba destinado. Hablamos la otra vez que hablábamos de la predestinación del Señor Jesucristo, la predestinación de Judas Iscariote y luego la predestinación de nosotros como cristianos y cómo todo se cumple porque está profetizado por Dios. O sea, está porque debe de ser. Y somos profetizados. Cuando el Señor Jesucristo daba una profecía, pues la decía a veces 2 veces para saber que era cierta, pero 3 veces cuando sabía que era sí o sí, se iba a cumplir como Él lo había mandado. Y en la Biblia nosotros estamos profetizados como predestinados, perdonados, salvos, santos y demás, infinidad de veces. Entonces, nosotros sí o sí. Digo, el que quiera ir, ya saben, están invitados. Luego dice, ¿quién contará la generación, no? Como les decía, por esta situación de la salvación. Y después dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Tentativamente no se tenía la sepultura para el Señor Jesucristo, pero hasta eso estaba profetizado. Porque después vienen y piden el cuerpo del Señor Jesucristo y se lo llevan a una sepultura nueva que no había sido usada, que era de ricos y que estaba cerca del área de la crucifixión, cerca del Gólgota.
Y entonces, fíjense cómo hasta eso estaba profetizado. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, sujetándole, obligándole a la obediencia. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, todo lo que había planeado Dios y demás, y el plan de salvación y demás, todo estaba en las manos del Señor Jesucristo y todo fue llevado bien, correctamente. Su cuerpo, su obediencia, lo llevó a la muerte de cruz con obediencia para la salvación de nuestros pecados. Y de todas las demás cosas, de ser sanos, ser salvos y demás. Y entonces dice, verá el fruto de esa aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él cargó con nuestros pecados y la iniquidad. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está muy padre, ¿no? A mí, bueno, son versículos que yo creo que siempre han tenido que haberse relacionado, haberse mencionado cuando compartimos la cena del Señor, porque a veces no alcanzamos a ver, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, pero se nos sale de contexto, se sale de contexto, se sale de dimensión, lo profetizado, lo que sufrió, por qué lo hizo, cómo fue crucificado, cómo no quería ser crucificado y otras cosas, ¿no? Aunque ya sabía, él sí lo planeó cuando era Dios, se decidió ya como, tal vez como en esa parte de humanidad, pues ya cuando la ves cerca, la verdad es que dice, no se podría hacer de otra manera, porque ya lo sabía. Él le conocía todo. Siendo Dios, conoce pasado, presente y futuro. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Sí les parece lo que estamos platicando del cuerpo del Señor Jesucristo, su deidad, hecha carne y demás? ¿Sí? Ok. Sale. Entonces, pues vamos a ver ahorita lo de la sangre, ¿no? Fíjense, vamos a Hebreos 9:22. Así es, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, fíjense, vamos a regresarnos tantito a Mateo 26. No suelten la página porque está relacionado. Y entonces les dice, ¿no? Tomad, comed, este es mi cuerpo. Más adelante los otros dicen que por vosotros es partido. Y después dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, ¿no? Y sigue diciendo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que era lo que les decía, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya les había explicado en las clases anteriores que era remisión o que era redimir. Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y entonces, cuando Él les dice tomar, beber, pero lo importante es que dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Les está diciendo que pues todo lo que habíamos visto en los demás, ¿no? Que era su sangre derramada para el perdón de pecados, ¿no? Y cuando vemos Hebreos 9 está hablando sobre algunas leyes que venían en el Levítico, que después de que salen del Éxodo, salen de Egipto, cuando ellos empiezan a hacer la fiesta, los sacrificios y demás, en el tabernáculo que entonces tenían,
parte de las leyes eran estas, ¿no? Donde dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, perdón, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Ok? Y entonces esto lo venía diciendo desde Levítico 8:15 y también que eran los principios y después en Levítico 17:11 cómo lo hacían. Les platicaba yo en la clase del miércoles que cuando estaba el templo, en la parte de afuera se hacían los sacrificios. O sea, fuera del lugar santo y del lugar santísimo se hacían los sacrificios en lo que se llamaba el atrio, que era donde estaba el patio de los varones, en medio estaba el atrio. Entonces, bueno, en medio a un lado, ¿no? Entonces, pero en medio del patio. Entonces, hacían los sacrificios, pero el atrio estaba diseñado de tal manera que donde sacrificaban tenía unos canales a las orillas, todo alrededor, y de ahí se desagua o se desangra hacia un canal principal donde se ponían las copas, donde entraba se derramaba y se acumulaba la sangre. Entonces, cuando ellos tomaban esa sangre, empezaban a rociar todo con la sangre. Agarraban y pum, 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 ¿no? Como si fueran bautizos de aspersión. Entonces empezaban a rociar la sangre. Llegaban hasta el lugar santísimo en la fiesta que se llamaba, no era el Pesaj, porque el Pesaj era, híjole, déjenme ver. Se llamaba el Yom Kippur. En esta fiesta del Yom Kippur era cuando era la única ocasión en el año en que el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Entonces alguien me decía en la clase que era la fiesta de la Pascua. Le digo, no, el Yom Kippur, hasta donde yo sé, es una cosa y la Pascua es otra. Y al hacer la investigación, veía yo que la Pascua no entraban hasta el lugar santísimo los sacerdotes, pero en el Yom Kippur, que era una fiesta de expiación de pecados, era cuando el sacerdote en la parte de afuera hacía sacrificios por los pecados del mismo, luego iba hasta el lugar santísimo y presentaba y rociaba el arca con la sangre. Y se presentaba el Señor y era cuando él oraba y se supone que el Señor le daba mensaje al sumo sacerdote, ¿no? En esa fiesta del Yom Kippur. Y se celebraba pues una vez al año y la Pascua también, pero la Pascua era otra fiesta, con otro simbolismo. Es interesante, ¿no? Entonces, en la Pascua lo que se celebraba era la salida de Egipto, no era una fiesta de expiación de pecados, ¿no? Por eso la diferencia. Ok, ¿hasta ahí tienen duda? No. No. Entonces, vemos cuál es la importancia de la sangre cuando el Señor Jesucristo dice, ok, ya sacrifiqué yo mi cuerpo, ya se supone que con mi sacrificio yo puedo dar mi cuerpo por ustedes, porque por ustedes es partido. Yo ya fui obediente, estoy sin pecado, he sido obediente y me estoy sacrificando. Pero si no había sangre, no había remisión de pecados, según lo que se había dicho. Entonces, por eso en la profecía de Isaías 53 se le presenta como el Cordero inmolado. Y entonces, él llega como Cordero a presentarse para que se derrame su sangre, para que por la sangre derramada se pudiera limpiar el pecado pues que nosotros traíamos. Venga interesante, venga padre. Entonces, ese es y bueno, hay varias citas que hablan de la sangre y demás, pero generalizando para que vean
también la importancia de la sangre que el Señor Jesucristo les estaba dando, ¿no? Pues, a beber, fíjense, en este vino representando la sangre, ¿no? Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Lo importante es en el 24, ¿no? Que dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Otra vez, casi literalmente lo que habíamos leído. Dice, haced esto en memoria de mí, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Siendo Dios convertido en carne. Y después dice, esta copa, en el 25 a la mitad dice, esta copa es el nuevo pacto. Lo que yo les decía, ahora nosotros disfrutamos de ese nuevo pacto. Todos los pactos que se hicieron, lo vimos alguna vez, ¿no? Que hizo con Abraham, con Moisés, con Isaac y así, con David, etcétera, etcétera. Nosotros somos el único pacto. Y hay un versículo bíblico que dice que este pacto es único y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer. No podemos vituperar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Otra vez, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y después dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esta parte ya no la dice el Señor Jesucristo, esta parte le está diciendo Pablo. Pues dice, de tal manera que todas las veces que coman este pan y que beban esta copa, en esta comunión de la cena, es para recordar el compromiso, para recordar el sacrificio con el Señor Jesucristo, anunciando este evangelio hasta que el Señor venga. Voy a estar mencionando lo mismo, nada más es que nos quede claro, que veamos todas las veces cómo lo dicen, cuál es el testimonio. Entonces, en Marcos 14 está del 22 al 25. Desde el 22 que dice, estaban comiendo y Jesús les dice, toman, esto es mi cuerpo, ¿no? Parte el pan y se los da y dice, tomen, coman, este es mi cuerpo que es mi cuerpo, hasta ahí, ¿no? Y después toma la copa y les dice, este es mi sangre del nuevo pacto, otra vez, del nuevo pacto que por muchos es derramada, por aquellos que van a aceptar la salvación desde ahí y bueno, y para siempre, ¿no? De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando esté en la presencia de Dios, eso lo habíamos visto ya en los versículos anteriores. Y después en Lucas 22, del 14 al 20, es del 14, ¿no? Es que estoy leyendo. Sí. Cuando era la hora, pues se sienta a la mesa con los apóstoles y les dice, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Toma el pan, da gracias y lo parte y les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Posteriormente, de igual manera, toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿No? Ya no sigo porque habla de lo de puras. Ellos, como les digo, ya tenían perfectamente visto cómo era el atrio y cómo era el sacrificio por los pecados, qué significado tenía la sangre y demás. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les está explicando esto, pues no tiene mucho, no es tan, no tenían que ver tantas cosas como las que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Lo que hemos platicado.
Y luego, fíjense, ahora sí, hay una parte donde dice que el que coma y bebe indignamente, sí, Ajá. eso lo hemos leído hasta el 26, pero dice después, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, dice que si comemos indignamente, seríamos culpados de la muerte, culpados del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y dice que cada uno se pruebe a sí mismo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vimos en las profecías y en todo eso, que les viene diciendo sobre el servicio, la obediencia, reconocer el sacrificio, no considerarnos como superiores a los demás, que porque si Cristo no lo hizo siendo Dios, toda esa educación, ese conocimiento ya estaba en los apóstoles, ya era implícita. Entonces el Señor Jesucristo les estaba remarcando para que ellos reconocieran, porque aunque ya conocían gran parte de esto, ya habían escuchado gran parte de las palabras del Señor Jesucristo, pues todavía no maduraban la enseñanza. Y la prueba está en que posteriormente les está hablando cuando les daba los pies sobre que debemos de ser servidores unos de otros, pero eso lo vamos a ver después. A lo que voy es que pues no terminaban de madurar los apóstoles, ¿no? El área del servicio, el área de la entrega, el área de la obediencia. Y entonces dice el Señor, cuando hagan esta cena, cuando coman esto, tienen que analizar y revisar el cuerpo del Señor Jesucristo. No jueguen, se me fue rapidísimo la hora. El Salmo 25:14, ya lo hemos leído en otras ocasiones, donde dice que las cosas... La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, fíjense, ¿qué había dicho el Señor Jesucristo que era su nuevo pacto? Y David anteriormente dice, la comunión íntima es para aquellos que temen a Dios, que le reconocen, que conocen el plan, que conocen de la obediencia, etcétera, etcétera, porque a ellos que tienen temor, a ellos que tienen fe, porque sin fe es imposible que tengas temor, a esos que tienen una gran fe y tienen un gran conocimiento y tienen por eso un gran temor de Dios, la comunión íntima de Dios, las cosas más profundas y secretas son para ellos, dice, y a ellos les hará conocer su pacto, ¿no? O sea, las profundidades de las profundidades de las profundidades de la fe y de la Biblia, como la conocemos, de la palabra, y etcétera, etcétera, que hemos visto muchas veces, todo eso se va profundizando a través del pacto con el Señor Jesucristo. Ahí la voy a dejar porque ya me robé 5 minutos del tiempo.